Bien, buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí en la sede de Independientes por Bollullo, a Telecondado, Canal 5, Condavisión y Turismo y Actualidad. Bien, pretendemos en esta rueda de prensa ofrecer nuestra opinión, nuestros motivos, nuestras consideraciones ante la moción de censura que se firmó el pasado lunes y que el pleno de que desarrollará la misma tendrá lugar el día 3 de julio. Yo creo que ya han hablado todos los partidos políticos, algunos han dicho algunas burradas más que otros, como es lógico y normal. Y, pues ahora nosotros queremos dar nuestra opinión, ¿no? Yo creo, en primer lugar, decir que en situaciones como esta, pues no hay que rajarse las vestiduras, como alguna gente lo están haciendo. Simplemente una moción de censura es un mecanismo que yo creo que en muchos casos se debería de usar más, un mecanismo que contempla la ley para que aquellos gobiernos que actúan en contra o al margen de las mayorías presentes en los parlamentos o en los plenos, pues puedan ser sustituidos por otros gobiernos, por otras mayorías que actúen pues a favor y junto con los grupos que conforman la mayoría en estos plenos, en estos parlamentos. Es una cuestión básica de matemática política, es decir, 11 son más que 6, 10 son más que 7 y 9 son más que 8. Por lo tanto, es una cuestión de matemática política que, como digo, no hay que rajarse tanto las vestiduras. Yo, en primer lugar, quiero decir que ¿quién es el principal responsable de que se haya presentado una moción de censura? Bueno, pues el principal responsable, lógicamente, es el partido que estaba en el Gobierno por su forma de hacer las cosas. Si un equipo de gobierno, partido político, el PSOE, que está en minoría, que tiene el mismo número de concejales que nosotros, y por lo tanto, en vez de buscar acuerdos, en primer lugar con nosotros, que somos el grupo que tiene el mismo número de concejales que ellos, o con el resto de grupos de la oposición, pues en estos 2 años, este equipo de gobierno en minoría, como digo, se ha dedicado a agredir verbalmente a los diferentes grupos de la oposición, entre ellos y fundamentalmente a nosotros, a perseguir a las personas afines a los grupos políticos de la oposición, especialmente a nosotros, incluso entorpecer el trabajo, que es algo sagrado, de concejales nuestros. Y quiero recordar aquí que ha habido empresas que han despedido a concejales nuestros por presión del propio gobierno del ayuntamiento. Y, por supuesto, no respetar las decisiones de una mayoría, que en este caso somos la oposición al Ayuntamiento de Bollullo. Es decir, lo que se viene a denominar que estos señores lo que han estado es haciendo amigos durante estos 2 años en lo político. Prepotencia, persecución, agresividad, es decir, lo que es la marca PSOE. Y así no se puede funcionar. Por lo tanto, yo digo que creo que este tipo de mociones, este tipo de resortes legales que la ley marca para aquellos gobiernos que actúan en contra de lo que decide la mayoría, se debería utilizar más veces y quizás no hubiese que rajarse tanto las vestiduras cuando se pone encima de la mesa una moción de censura. Por otro lado, también estos señores del Gobierno, digo que son los principales responsables, han entendido la política, igual que desgraciadamente está ocurriendo en muchas ocasiones en España y fuera de España, la política como hacerse foto. Es decir, la política no es negociar, consensuar, llegar a acuerdos, no, la política es hacerse foto. Y de alguna forma, con una política agresiva de comunicación, intentar confundir el ayuntamiento con el PSOE o, peor todavía, el pueblo de Bollullo con el PSOE, ¿no? Me refiero a una cuestión, me viene a la mente un comentario que me hizo recientemente, que es un ejemplo muy gráfico. Me decía un compañero de fuera de aquí, dice, oye, este año, en el caso de la Hermandad del Rocío, este año ¿el alcalde ha acompañado a la hermandad o la hermandad ha acompañado al alcalde? Digo, ¿por qué, coño? Dice, hombre, es que he entrado en la página web del ayuntamiento y tiene más de 300 fotos, el alcalde con la gorra, sin la gorra, que si paseo, que si con la cerveza, y es que no se veía la hermandad. Digo, bueno, esto es la política de comunicación que mucha gente entiende que es la manera de hacer política en vez de buscar el consenso y el acuerdo, ¿no? De ahí que a estos señores, o al señor alcalde actual, hasta el día 3, pues le digan fuera de aquí el posturita, ¿no? Pues está todo el día que si foto, que si selfie, etcétera, etcétera. Y la política no es foto. La política, en una situación de minoría, es consensuar, es llegar a acuerdo con los grupos de la oposición cuando los grupos de la oposición son mayoría en el Pleno. Entonces, mientras estos señores estaban en esa política de postureo, pues nosotros hemos estado negociando con los diferentes grupos políticos de la oposición para buscar una alternativa de gobierno en el municipio de Bollullo. Entonces, llegados a este punto, que se ha presentado la moción, nosotros entendemos que, lógicamente, la gente del PSOE defiendan lo suyo, quieran vender su gestión de última hora, hoy después lo comentaré, ha salido una cosa del Chare, una gestión que ya veremos si es lo que dicen o es otra cosa, pero hay una cuestión que hay que tener cuidado. ¿Por qué?
porque una formación política a la que se le presenta una moción de censura no puede llamar a la rebelión, porque cuando se llama a la rebelión intentando buscar que se manifiesten a favor del Gobierno, como ha sucedido estos días, puede pasar dos cosas. Una es que la caguen, como la han cagado, ¿no? Es decir, se pensaba que iba a venir todo el pueblo con pancarta a defender al Gobierno y resulta que han ido lo suyo y escaso. Por lo tanto, la pueden cagar. Y por otro lado, cuando se llama a la rebelión, puede ocurrir que los demás partidos, que además son mucho más, también llamen a la rebelión y entonces las consecuencias no son agradables. Por lo tanto, hay que tener en estas cuestiones hay que tener moderación, mucha prudencia y aceptar las cosas como son y no hacer ese ridículo, entre comillas, de los padres de los concejales llorando por las esquinas porque a mi niño ya no va a ser de concejal en el Ayuntamiento de Bollullo. Mire usted, la política es la política, el postureo es el postureo, el figureo es el figureo, pero lo importante es saber que 11 son más que 6. Y yo creo que esas cuestiones a uno le ha quedado claro a alguna gente, ¿no? Yo cuando el Partido Popular en la toma de posesión hace 2 años votó a favor del PSOE, mis padres no estaban llorando por las esquinas, ni nosotros llorando por nadie, tampoco por las esquinas, ni llamamos a la rebelión de las masas, ni a hacer manifestaciones. Nosotros aceptamos, porque entendemos que la política es así, y cuando llegue nuestra oportunidad de volver al Gobierno, pues lógicamente haremos lo que tengamos que hacer, ¿no? Por lo tanto, creo que hay una primera parte de responsabilidad importante del propio equipo de Gobierno, porque no ha sabido hacer las cosas con la oposición. En segundo lugar, quiero decir que esta moción de censura nace como una iniciativa de Independientes por Bollullo, que después de ese clima de agresión que tenía el equipo de Gobierno para con nuestro grupo, decide iniciar una ronda de contacto con todos los grupos políticos, para intentar buscar una alternativa de gobierno. Entonces nos sentamos con Recuperemos Bollullo, nos sentamos con Izquierda Unida y nos sentamos con el Partido Popular. Todos coincidíamos en que la forma que se estaba haciendo, la forma que el Gobierno estaba haciendo las cosas no era la adecuada. Coincidíamos en que no se respetaba la oposición, en que había una política de fotografía vacía por detrás, en que no había búsqueda de acuerdo, en que había un ninguneo a la oposición. Todo ese tipo de cosas coincidíamos y había otras en las que no coincidíamos. Entonces nosotros le hemos ofrecido a todos la posibilidad de formar parte de un Gobierno diferente en el municipio de Bollullo, de poner en marcha, que ellos pusiesen en marcha sus propuestas desde la adopción de responsabilidad a través de las concejalías y pasar de la crítica al trabajo. Una cosa fácil, es decir, lo que no le ha ofrecido el Gobierno en estos 2 años, nosotros se lo ofrecíamos. Entonces, nos hemos encontrado con la negativa de Recuperemos Bollullo y de Izquierda Unida. Nos ha sorprendido un poquito, porque nosotros le hemos ofrecido, como digo, lo que no lo ha ofrecido el Gobierno, y sin embargo han dicho, nosotros no queremos formar parte de un Gobierno con nosotros. Y lo achacan, en este caso, Izquierda Unida sobre todo, a motivos ideológicos. Nosotros tenemos claro qué somos y dónde estamos desde el punto de vista ideológico, pero no tenemos remilgos ideológicos, que es lo que quizás carezcan o quizás tengan, algunos de estos dos partidos. No tenemos remilgo ideológico, ¿por qué? Porque las cosas son buenas o son malas en sí mismas, no en función de dónde vengan. Es decir, un Gobierno que no facilita información, si es del PSOE no pasa nada, si es del PP es malo. No, mire usted, si no facilita información, tan malo es el PSOE como es el PP. Por lo tanto, menos remilgo ideológico y más querer trabajar por el municipio de Bollullo. En este caso, Izquierda Unida está en un proceso, y lo digo porque me han hecho alusión directa a mí, está en un proceso de descomposición donde hay una parte que se quiere ir al PSOE, véase el Izquierda Unida de Bollullo, y otra gente de Izquierda Unida que se quiere ir a Podemos, véase municipio vecino de Almonte, donde Izquierda Unida y Podemos presenta una moción de censura al PSOE allí por los mismos argumentos que se ha presentado aquí en Bollullo. Por lo tanto, a Izquierda Unida de Bollullo le gusta más el PSOE, a Izquierda Unida de Almonte le gusta más Podemos, a Izquierda Unida de Aljaraque le gusta más el PSOE, a Izquierda Unida Nacional le gusta más Podemos. Entonces lo que tiene que aclararse es qué quieren hacer cuando sean mayor, porque por los pasos que van creo que no van, desgraciadamente, no van bien, ¿no? Es curioso en el caso de Izquierda Unida que 3 días después de plantearnos la negativa de conformar un Gobierno con nosotros y hacer una moción de censura al PSOE, 3 días después, pues resulta que sale una noticia donde al máximo dirigente de Izquierda Unida de Bollullo, Susana Díaz, le ofrece un puesto en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Claro, un puesto que conlleva un chofer,
un jefe de prensa y un asesor. Yo no le voy a poner los nombres, ustedes ponen los nombres a quien queráis, pero si ese es el argumento para decirnos a nosotros que no quiere hacer un acuerdo con nosotros, no pasa absolutamente nada. Pero no entremos en remilgo ideológico, que eso ya es muy antiguo, y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar por su municipio, que para eso se presenta a las elecciones. Y en el caso de Recuperemos, pues bueno, ellos están recuperándose de su cambio de concejal, de su asamblea ciudadana y de sus cosas, y esperemos que se recupere pronto. Bien, en el caso del Partido Popular, en este caso, en esta ronda de negociaciones, nosotros agradecemos que haya cambiado su postura respecto a la del pleno de investidura. En aquel momento yo creo que cometieron un error, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Creo que se han dado cuenta de que han cometido un error y que depositaron confianza en gente que no son de depositar confianza, y para nosotros, bienvenido sea esa rectificación del Partido Popular y ese acuerdo de gobierno que hemos llegado con el Partido Popular, siempre dejando claro que se lo hemos ofrecido a todos los grupos que estaban en la oposición en ese momento. No obstante, y como he dicho antes, que el pleno se produce el día 3 de julio, veremos a ver lo que pasa de aquí al 3 de julio, que todavía quedan unos cuantos de días. Lo digo porque, como en Aljaraque hubo una propuesta de moción de censura y el día antes del pleno le compró el PSOE un concejal, creo que Podemos, y no se hizo, bueno, pues aquí también se ha hecho ya sus pinitos por parte del PSOE, intentando, pues, no me gusta la palabra comprar, pero sí convencer a algunos de los concejales para que no presenten la moción, para que no la firmen, para que no vayan al pleno, para que no levanten la mano, con unos argumentos pues importantes como son los de te voy a ofrecer un trabajo para siempre en las instituciones públicas que pagamos entre todos. Esto es lo que suele hacer el PSOE en todos lados y esto lo ven bien, ¿vale? Lo ven bien mucha gente que después siguen al PSOE, que yo creo que esto es muy democrático, es muy de izquierda y es mucho de aceptar las situaciones que se dan en los municipios. Entonces, esto ya se han intentado y de aquí al día 3 pues no sabemos lo que va a pasar. Hoy ha salido una noticia que después de no sé cuántos años de engaño y tal, dice, la Junta de Andalucía va a licitar el proyecto del Chare de Bollullo. O sea, no tenemos los terrenos, no tenemos nada, y va a licitar el proyecto. Y nada más y nada menos que pone que va a costar 1,2 millones de euros. Es decir, redactar el proyecto va a costar 1,2 millones de euros. Bueno, bienvenido sea. A lo mejor eso es un motivo para que alguien de aquí al día 3 pues dé marcha atrás y no se celebre ese pleno extraordinario como está previsto que se celebre. Bien, y finalmente, ¿cuáles son los motivos que para nosotros, para Independientes por Bollullo, nos llevó en su momento a esa ronda de contactos con todos los grupos políticos? Ya más o menos lo hemos explicado, pero lo voy a recalcar y va a ser muy rápido, para que demos tiempo a hacer las preguntas que queráis. Del Chare, lógicamente, no hablaré más. Yo creo que es una cuestión que el Partido Popular debe hablar más, puesto que ellos vincularon su apoyo al Gobierno con el tema del Chare. Pero sí es cierto que nosotros hemos fundamentado y hemos analizado la incapacidad para dialogar por parte del Gobierno, la política de agresión permanente desde el Gobierno a este grupo de concejales, que como voy a recordar de nuevo, tenemos el mismo número de concejales que el Gobierno, una ausencia total de acceso a la información que este grupo político ha pretendido durante 2 años. Hemos tenido que hacer 3 plenos extraordinarios para que nos den la información que hemos requerido, 3 plenos extraordinarios. Hay una política de persecución, como hemos dicho antes, y de agresividad hacia esta formación política quizás desmesurada, por lo menos nosotros lo consideramos así. Hay una cuestión importante que es la falta de respeto a una institución que es el Pleno del Ayuntamiento de Bollullo, y eso es sagrado. Es decir, las decisiones que se toman en una institución democrática son sagradas. Y tiene que adoptarla el Gobierno, esté en mayoría o en minoría, sí o sí. Y si no la adopta, como digo, hay un mecanismo que se llama moción de censura y echarlo a su casa. Es decir, un Gobierno, sea mayoritario o sea minoritario, no puede negarse a cumplir los acuerdos que la mayoría del Pleno adopta. Y en este caso hemos adoptado muchos acuerdos, no solamente acuerdos propuestos por los Independientes por Bollullo, sino por el Partido Popular, por Recuperemos Bollullo, por Izquierda Unida, que ni siquiera, no solamente nos han llevado, sino que encima se han reído en la cara de la oposición y ha dicho públicamente que no lo lleva a los plenos y que no lo ejecuta porque no le da la gana. Mire usted, eso desde el punto de vista democrático es tan grave que con que ocurriese solamente una vez sería suficiente motivo para quitar un gobierno y poner otro. Suficiente motivo para poner un gobierno y quitar un gobierno y poner otro. Eso a lo mejor a Izquierda Unida o a Recuperemos le parece bien, o al propio PSOE. A nosotros no, ¿eh? Para nosotros la institución es sagrada.
Uno se presenta a las elecciones para respetar sobre todo una institución y los acuerdos que en la institución se adoptan, y si eso se le olvida a alguna gente, me imagino que al PSOE se le puede olvidar, porque después de 40 años gobernando en la Junta de Andalucía se le ha olvidado, pero el respeto a la institución es clave y fundamental, y eso es motivo más que suficiente para quitar un gobierno y poner otro. Y finalmente, un tema gravísimo, que es un tema judicial, que para nosotros es lo más grave que ha ocurrido en la democracia en el Bollullo desde el año 79, y es que un alcalde que está en un procedimiento judicial acusado y a la espera de ser juzgado, el propio ayuntamiento modifica el escrito de acusación y lo saca del juicio para que no sea juzgado. Eso es gravísimo. Si eso ocurriese con Independientes por Bollullo, con el Partido Popular, con Izquierda Unida, con el PNV, con quien sea, estábamos en todos los periódicos de Europa. Y eso ha pasado aquí, y ha pasado en Bollullo, y ha pasado en Almonte. El propio ayuntamiento, con los recursos de todos los ciudadanos, ha modificado el escrito de acusación para que un alcalde que tiene que sentarse en el banquillo no se siente. Si usted no tiene nada que temer, vaya usted al juzgado, sea juzgado y el juez decidirá. Se quitaron todos, y al único que dejó para que fuese juzgado por el tema del recinto ferial ha sido condenado a 4 años de inhabilitación. Por lo tanto, eso es gravísimo y es motivo más que suficiente para nosotros, estos 3 motivos que hemos comentado, para salir adelante, para sentarnos con todos los grupos políticos y para plantear esta moción de censura, en este caso con el Partido Popular, porque el resto de grupos no ha querido unirse a esta alternativa de gobierno que planteamos hoy. Y ya finalizo. Me pongo ahora a vuestra disposición a las preguntas que queráis hacerme. Yo creo que he dejado meridianamente clara cuál es la posición de Independientes por Bollullo. En los próximos días ya los concejales que se incorporen al Gobierno pues tendrán ocasión de dirigirse a ustedes, ya con planteamientos más de gobierno y de gestión. Y ahora, si queréis hacer algún tipo de pregunta, pues aquí estamos para ello. Quería preguntar cómo se ha tomado el pueblo de Bollullo esta moción. Bueno, pues por lo de Bollullo esto es como los toros, ¿no? Hay diversidad de opiniones. Evidentemente, las personas que habían apoyado al grupo independiente o al Partido Popular o a Izquierda Unida en su momento, pues estaban en contra de un gobierno del PSOE. La gente del PSOE, en este caso, que se van a ver desplazados del gobierno, pues lógicamente, como decía al principio, pues están en esa política de agresividad y de molestia. Y no pasa nada, cuando pase 15 días, pues cada uno seguirá trabajando en su trabajo, es decir, esto no va a suponer que la gente no vaya a trabajar el lunes, ni que pague los impuestos, ni que la luz le vaya a bajar, esto no. Esto es una cuestión de planteamiento político, de matemática política, y nosotros tenemos los argumentos suficientes para que este gobierno, que no está actuando como nosotros creemos que tiene que actuar, pues simplemente dé paso a otro gobierno donde hay una mayoría. Entonces, hay gente que se lo tomará bien, otra gente se lo tomará más, lógicamente los suyos se lo tomarán peor y los nuestros lo tomarán mejor, ¿no? Por eso decía al principio que no hay que rajarse tanto las vestiduras con estas cosas, porque si este mecanismo se utilizase más asiduamente, quizás no hubiese tanto abuso de muchos gobiernos. Es decir, yo a usted no le doy ni la segunda oportunidad. Si usted no respeta un acuerdo plenario, por nimio que sea, usted mañana va a la calle. Entonces no pasaríamos estos espectáculos que se dan en política, en España, en Andalucía, donde el Parlamento de Andalucía aprueba una cosa, la presidenta hace lo contrario porque le da la gana. Si a la segunda vez que lo hiciera se fuera a la calle, seguramente la gente andaría de otra manera. Sin embargo, bueno, yo creo que también es bueno que en un municipio, y Bollullo lo es un municipio activo políticamente, vivo políticamente, que no está dispuesto políticamente a asumir cualquier comportamiento, y yo creo que eso es bueno, porque en Bollullo se han hecho ya varias mociones de censura. La primera la hizo Izquierda Unida, el otro me sorprendió mi excompañero Camacho diciendo, rajándose las vestiduras por la moción, y la primera moción que se hizo en Bollullo la hizo Izquierda Unida con él, ¿no? Pero bueno. Y bueno, no ha ido mal, ¿no? Esa tensión política, esa capacidad de reivindicación política, yo creo que al municipio de Bollullo le viene bien, a lo mejor a otro le viene mejor pues entrar en una parálisis política. Bueno, que gobierne el que gobierne, yo creo que es importante que haya ese dinamismo y esa diversidad, ¿no? Si hay alguna cosa más, bueno, pues simplemente agradeceros vuestra presencia aquí hoy. Ya tendremos ocasión, lógicamente, de hablar en los próximos días, más tranquilamente, en función de cómo vayan aconteciendo las cosas. Y, como digo, esperamos que el día 3 todo acontezca con normalidad, y después del día 3 viene el día 4, y el 5 y el 6, y esta ciudad seguirá funcionando, lógicamente, con otros criterios que lo ha hecho hasta ahora y con un sistema de gestión que muchísimos de los ciudadanos ya conocen.
Por lo tanto, muchísimas gracias y buenos días.